El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto y se introduce una mejor esperanza mediante a la cual nos acercamos a Dios. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él mismo lo hará. Es Dios el Padre personalmente el que nos perfecciona en la gracia. Nos afirma en la gracia, nos fortaleza por su gracia y nos establezca en su gracia. ¿Qué es eso? La gracia de Jesucristo. ¿Por qué para nosotros cristianos es tan importante la gracia de Jesucristo? Para que tengas una idea, imagínate lo que es el agua para los peces. Es la gracia para nosotros. Cuando quieres y sacas a un pez del agua, antes o después, va a morir. Se seca, se pudre y huele. Pero con nosotros es lo mismo. Si salimos de la gracia, ¿y por qué para nosotros cristianos es tan importante esa gracia? La gracia de Jesucristo. ¿Sabías, querido oyente, que la gracia en alemán se llama Gnade? En inglés le dicen grace. En griego, charis. En hebreo, chesed. ¿Pero sabes cómo se llama la gracia en el cielo? Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. Él es la persona más impresionante que jamás anduvo por esta tierra. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el único ser humano que no fue creado. Él nació, pero era preexistente. Preexistente como Dios, pero nació como hombre. ¿Por qué Jesucristo vino a la tierra? La razón lo dice la carta de los Hebreos, capítulo 2. Dice, porque los hijos eran partícipe de carne y sangre, por eso Él también participó de lo mismo. ¿Por qué? Porque en el momento que es carne y sangre, hay algo que tiene autoridad sobre carne y sangre, que es el imperio de la muerte, dominado por el diablo. Todo lo que es espíritu es eterno, dice el apóstol Pablo. Todo lo que es visible es temporal. Cuando Jesucristo vino a salvarnos, si Él solo hubiera venido como Dios eterno, la muerte nunca se le pudo acercar. Pero fue
ese momento donde Él se despojó, como dice la carta de los Filipenses, capítulo 2, versículo 5, adelante. Él mismo se despojó. La pregunta es, ¿de qué se despojó? Cuando Jesucristo en la última noche estuvo orando, ahí nos revela de qué se había despojado. Cuando bajaron del aposento alto, yendo en camino a Getsemaní, afuera de las puertas de Jerusalén, Él para, alza los ojos al cielo, ora y dice: Padre, ahora glorifícame tú. Yo no me voy a glorificar, tú me vas a glorificar al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Sabes que había otro que perdió su gloria antes del mundo? 2 personas perdieron su gloria antes de la creación del mundo. La primera fue aquel ángel tan precioso, tan grande, con tanta autoridad, que quiso poner su trono sobre los montes del Señor. Él perdió toda su gloria. Adivina quién es. Satanás. A él le fue quitado la gloria. Pero con Jesucristo fue otra cosa. A Satanás le fue quitado la gloria por su rebeldía. Jesucristo entregó su gloria por amor a nosotros. Porque cuando Él vino a la tierra, cuando se hizo el plan eterno, antes de la fundación del mundo, Dios el Padre, sabiendo lo que iba a pasar, Jesucristo puso su gloria en las manos del Padre, porque iba a nacer a unos 8 kilómetros de Jerusalén. Todo el universo, todas las galaxias, todo hasta hoy lo que el Hubble telescopio, el James Webb telescopio y también ese satélite con ese telescopio de Copérnicos, que hasta hoy han encontrado galaxias tan lejas que no te puedes imaginar. Todo el micro, el macrocosmos, todas las olas del mar, todo viento que mueve las hojas de los árboles. El Dios eterno, el omnipotente Dios, Jesucristo Dios, de repente nace a unos 8 kilómetros de Jerusalén, en un pueblo llamado Betlehem en hebreo, Belén en español, Betlehem en arameo. Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Para que Jesucristo pudiera experimentar ese milagro de la encarnación, donde el Espíritu Santo de Dios, según Lucas capítulo 1, versículo 35, arrodeó con su sombra sobre una jovencita que en hebreo le llamaba Miriam, una virgen, una joven prometida a un hombre llamado Joseph. De repente la sombra del Omnipotente
rodeó a esa jovencita. Y en esa sombra, que era el Espíritu Santo de Dios, ahora comprendemos Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. ¿Querés saber algo, querido oyente? Todos estamos bajo su luz, pero no todos bajo su sombra. Sí, todos estamos bajo la luz del Señor, pero no todos están bajo la sombra. La sombra es el testimonio de la intimidad con Dios. Y cuando vino esa sombra, en esa sombra estaba el Logos, Dabar, la palabra en hebreo. Y en el cuerpo de aquella jovencita, algo que no se puede explicar, ni con palabras de la medicina, ni con palabras de la filosofía, ni con palabras de la religión. Solo es la palabra de la fe que comprende esto. Dios y hombre en una persona. No era el Dios que se convirtió en hombre. No. Y tampoco era el hombre que se convirtió en Dios. Tampoco. Él era completamente Dios y completamente hombre. Tú dices, difícil de comprender. Yo te digo, correcto, solo la fe lo comprende. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, Él vino como ser humano. ¿Por qué? Porque fue un ser humano el que se alejó de Dios. Fue un ser humano que le dio más atención a las palabras de esa serpiente que a las palabras de Dios. Fue el ser humano que se separó de Dios. Dios el Padre nunca se separó. Él nunca se separó de nosotros. Fuimos nosotros. Nos separamos de Él. Pero como Él tiene ese amor eterno, como dice Jeremías 31:3, te he amado con un amor eterno. Por eso te he prolongado mi gracia, dice el Señor. Jesucristo vino a la tierra y Él experimentó algo que Adán nunca experimentó. Adán nunca experimentó lo que significa ser un bebé, un adolescente. No, Él nunca lo experimentó. El Verbo se hizo carne y sangre. Pero como era el Verbo, Él nació sin pecado. La carne, toda carne, siempre tenía la tendencia a ser atraído por el pecado. Pero por primera vez, la carne, el cuerpo, la personalidad de aquel hombre, era completamente hombre, sí, pero por primera vez, esa carne no se sometió a la tentación. Jesucristo tenía la misma carne que nosotros, con la diferencia que su carne nunca pecó. Él tenía la misma sangre. Él tenía el mismo color de sangre, con la diferencia que esa sangre tenía el código genético, no de su mamá, tampoco de su
supuesto padre José. Es como dice el apóstol Pablo en Hechos 20, 28, cuando dicen los textos originales, por su propia sangre. La sangre en las venas de Jesucristo llevaba el código genético del Padre. Dios el Padre metió su código genético en esa sangre. Y si Jesucristo hubiera pecado, entonces te puedes imaginar lo que hubiera pasado. Y quiero decirte una cosa. Jesucristo es Dios, sí. Y es hombre, sí. Pero quiero que sepas que Jesucristo venció al diablo, no solo como Dios, porque eso no hubiera sido ningún problema. El mérito, la gloria, lo impresionante fue que Jesucristo, el Dios eterno, venció al diablo como hombre. Porque solo un hombre podía sufrir. Solo un hombre podía llorar. Solo un hombre se podía dormir en la barca. Solo un hombre podía llorar delante de una tumba. Solo un hombre podía tener hambre detrás de 40 días y 40 noches. Pero como Jesucristo era Dios y hombre, solo Dios podía parar los vientos, resucitar a Lázaro y reprender a toda tentación diabólica. Y todo lo que hizo Jesucristo, toda su vida, Él vivió la vida de la justicia. Cuando Juan Bautista estaba predicando y bautizando, Jesucristo se le acercó. Y Juan dijo, no. El que tiene que ser bautizado por ti soy yo. Y Jesucristo dijo, no. Dijo, tú vienes a mí, dijo Juan. Yo necesito ser bautizado por ti. Y Jesucristo, oye lo que dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesucristo nos trajo la justicia. Él era el justo, el único justo. Y lo mismo que Adán. Él trajo injusticia por un pecado. Jesucristo trajo la justicia por una vida, la suya. Adán, con un mordisco en un fruto, la Biblia en ningún lugar dice que era una manzana. Fue Jerónimo, cuando hizo la traducción de la Vulgata al latín, que le escribió manzana. En hebreo pone fruto. Ese mordisco de fruto, esa una desobediencia trajo la esclavitud. Pero como dice el apóstol Pablo en Romanos 5, pero fue una obediencia que nos trajo la salvación. Fue una justicia, fue una obediencia, fue un sacrificio que nos trajo la redención. El escritor de la carta de los Hebreos 10:14 lo dice perfectamente cuando dice: porque con una sola ofrenda
hizo perfectos para siempre a los santificados. Si tú crees en Jesucristo, vives bajo la eterna gracia de Jesucristo. Cuando dice 1 de Pedro 5:10 que Dios el Padre nos llamó a su gloria eterna, solo es una gracia eterna que te puede llevar a una gloria eterna. La gloria de Dios, no tenemos idea lo grande que es la gloria de Dios. La gloria de Dios es tan grande, es tan impresionante, que los ángeles al brillo de la gloria le llaman Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, santo, santo es el Señor. Toda la tierra está llena de su gloria. Lo radiante de la gloria es la santidad. Y solo una gracia eterna nos garantiza una salvación eterna. Una y otra vez, la Biblia nos enseña que la gracia es eterna. La gracia es eterna. La gracia es eterna. La gracia del Señor no depende de nuestro comportamiento. Perdona, estás equivocado. Yo tampoco digo, una vez salvo, ya puedes hacer lo que quieras. No he dicho eso. No me digas, no lo interpretas, no tengas malas intenciones. No lo he dicho. No lo he dicho. Yo personalmente creo que una persona que de verdad recibió la gracia, como dice Hebreos 12, versículo 28, así que recibiendo un reino inconmovible, retengamos la gracia y mediante ella sirvamos al Señor con respeto en el temor de Dios. No hay ninguna religión ni el legalismo que te lleva al temor de Dios. Es la gracia en su presencia que te trae esa reverencia del temor de Dios. La gracia no depende de nuestro comportamiento, sino del comportamiento que tuvo Jesucristo en la tierra. La pregunta no es si tú y yo, y pastor, ¿qué pasa si pecamos? A ver, una pregunta. ¿Si pecamos? Por el amor de Dios. La pregunta no es si tú pecas. Vamos, yo no te estoy hablando de los pecados de los últimos 40 años. Te estoy hablando de los pecados de los últimos 40 minutos. Todos nosotros, el justo, cae 7 veces. Pero el Señor nos levanta. A la 8ª vez nos levanta por su gracia. Somos llamados a una gloria eterna, porque su gracia es eterna. Es interesante, querido oyente, que el apóstol Pablo, y él era impresionante el apóstol Pablo. Como dice la Biblia en Gálatas capítulo 1, versículos 10 y 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de hombre. Pues no lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Qué fue lo que Jesucristo le reveló al apóstol Pablo? Ese apóstol, que antes era un hombre religioso, un hombre legalista, y de repente Jesucristo le revela. Esa palabra revelar en griego, apocalipto,
quitar el velo. Le quitó al Antiguo Testamento el velo y el apóstol Pablo reconoció la gracia, que todo era por gracia. Y un día, él clama 3 veces al Señor. 3 veces. Y el Señor le dice, cada vez que el Señor le contestó, le dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Y querido hermano cristiano, si eres católico, evangélico, bautista, anglicano, lo que sea, adventista, tengo una pregunta. En Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, encontramos las palabras de Jesucristo. ¿Sabes que hay muy pocas palabras de Jesucristo que Él habló desde el cielo a la tierra, desde su resurrección? Una de las pocas fue, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? ¿Es duro contra ti dar patadas contra el aguijón? Pero otra es Jesucristo desde el cielo se abre y Jesucristo del cielo a la tierra le dice el apóstol Pablo, mi gracia es todo lo que necesites. Querido oyente, la gracia, ¿sabes por qué usted es católico, evangélico, presbiteriano? ¿Sabe por qué usted cree en Jesucristo? ¿Sabe por qué va a la iglesia? ¿Sabe por qué habla la Biblia? ¿Sabe por qué usted piensa en Jesucristo? ¿Sabe por qué tiene esos valores morálicos en su vida? ¿Sabe por qué? Porque usted ha aprendido. Come on. Vamos. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué usted cree en Jesucristo? Es solo por la eterna, infinita, omnipresente gracia de Jesucristo. Nosotros vivimos bajo la gracia, la eterna gracia. La gracia no depende de tus sentimientos y tampoco, atención, de tus pecados. Porque te voy a contar algo de la gracia. Y déjame explicarlo con algo que me pasó en un barco en Alemania. Yo estaba en un barco, muchos de vosotros conocen la tableta aspirina para la cabeza. Justo en esa fábrica, en Leverkusen, cerca de Colonia y Düsseldorf, donde nosotros vivíamos, está la fábrica madre de toda la fábrica de Bayer. Y un día trajeron, en ese momento solo habían 3 barcos en toda Alemania que traían un ácido. Voy a intentar explicarlo en español. Probablemente voy a intentarlo. Se llama ácido sulfúrico o algo así se llama. Ok. En alemán se llama Salzpetersäure. Ese ácido, cuando toca el oxígeno, cuando hay oxígeno presente, y peor todavía, una gotita de agua, ese ácido, solo en la Tierra hay 3 cosas que pueden sostener ese ácido, que es el cristal, como una botella, pero no cualquier cristal, tiene que ser especial. Es aluminio con una pureza de 99,5% y acero inoxidable, pero no cualquiera. Tiene que ser acero inoxidable 47.58. Y si es más alto, mejor todavía. Todo lo otro se lo come.
En el momento que ese ácido tiene contacto con oxígeno, desarrolla su poder máximo. Y me explico. Nos llamaron para reparar esas tuberías, cambiar unas válvulas. Y cuando fui al barco, todos salieron del barco. Me dejaron solo con un bombero. Y el bombero tenía una manguera de agua. Por si acaso, una gota o solo un poco de vapor de ese ácido sulfúrico se desata. Yo le pregunté a los técnicos, porque ellos me lo tienen que firmar, si todas las tuberías estaban limpias y no había ni una gota, porque tenía que quitar una válvula, repararla y ponerla de nuevo. Y ellos me dijeron, no te preocupes, todo está limpio. Lo que nadie sabía era que por la inclinación del barco había quedado un charquito pequeño, a lo mejor 10 mililitros, a lo mejor 100 mililitros, no se sabe, un mínimo. En un barco de 110 metros, eso no es nada. Y cuando yo fui para allá, me tuve que poner trajes especiales, guantes especiales. Llevaba 3 capas de protección. 3. Y el último era un traje nuevo. Antirresistente, me dijeron, contra todo. Sí. Olvídate, te explico lo que pasó. Cuando quité esa válvula, apareció el ácido sulfúrico ese, como una nube, y eso, y me vino, y completamente me rodeó esa nube fina. El bombero, que estaba a unos 8 o 10 metros, con una manguera, con un agua muy especial, no le dio ni tiempo de abrir la manguera. Es que no le dio tiempo. De lejos me dijo, chaval, no te muevas, no te muevas. ¿Sabéis por qué? Porque la ropa se me estaba deshaciendo. Se estaba desapareciendo. Los guantes se estaban chorreando, esos guantes especiales de goma. Todo se estaba deshaciendo. Y cuando cayó todo al suelo, la chaqueta, las mangas de la chaqueta, del traje de protección, de las máscaras, de todo lo que llevaba, entonces se encendió la manguera. ¿Y sabes por qué? Estoy tan conmovido. Porque en ese momento el Señor tocó mi corazón. En ese momento yo iba aprendiendo un versículo de la gracia de memoria. Me lo había escrito en el guante para aprenderlo. Me lo escribía con un rotulador para aprender los versículos. Lo tenía en el guante. Y era este versículo. Los montes se moverán. Los collados temblarán. Pero mi gracia nunca se apartará de ti. Cuando esa nube me rodeó, ese guante con el versículo se deshizo. Pero os confieso de todo corazón, no me preocupó nada. A lo contrario, mi corazón se llenó
con gozo porque comprendí una cosa. Atención. Que lo mismo que ese ácido sulfúrico, como se llame, cuando se encuentra con el oxígeno, con la humedad de la atmósfera, es cuando más desarrolla su poder. Ahí comprendí que la gracia, cuando se encuentra con la humedad del pecado, es en el momento que más desarrolla su poder. La gracia de Jesucristo desarrolla su poder. En el momento peor de tu vida es cuando mejor la gracia funciona. Como dice la Biblia. Dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Querido oyente, la gracia de Jesucristo nunca se va a apartar de usted. Es eterna. Salmo 106, versículo 1. Alabad al Señor porque es bueno, porque para siempre es su gracia. Salmo 107, versículo 1. Alabad al Señor porque es bueno, para siempre es su gracia. Salmo 118, versículo 1. Porque para siempre es su gracia. Salmo 136, porque para siempre es su gracia. Segunda de Crónicas 5:13, porque para siempre es su gracia. Esdras 3, versículo 11, porque para siempre es su gracia. Y ahora oye Isaías 54, versículo 8 al 10. Con un poco de ira me escondí mi rostro delante de ti por un momento. ¿Dónde? En la cruz. Eli, Eli, lema sabachthani. ¿Por qué te has dado la vuelta, Padre? ¿Por qué? ¿Por qué? El Padre se dio la vuelta cuando el Hijo llevaba nuestros pecados. Los demonios en la cruz, delante de las puertas de Jerusalén, cuando Jesucristo fue crucificado, Él llevó nuestros pecados. ¿Y sabes qué? Los demonios confundieron a Jesucristo con nosotros porque llevaba tu pecado y el mío con nuestro nombre. Le confundieron y se echaron sobre Él porque pensaban que eras tú. Por un momento, dice el Señor, escondí mi rostro delante de ti, pero con gracia eterna tendré compasión. Querido oyente, por favor, oíme. Dios, el único Dios, el Padre de Jesucristo, no está enfadado con usted. No. Él le ama, Él aprecia. Su gracia muestra su amor. Dios el Padre no está enfadado con usted. Probablemente usted está enfadado con usted mismo. Puede ser, pero el Señor no. Lo único que Dios el Padre siente por nosotros es amor, 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 amor eterno. Por un momento, en la cruz, escondí mi rostro delante de ti, pero con la gracia eterna tendré compasión de ti. Porque esto me será como en los días de Noé, dice el Señor, cuando juré que nunca más las aguas de Noé. ¿Querés saber una cosa? Las aguas de Noé pasaron por unas ventanas. En la Biblia hay un término que solo aparece 2 veces. Las ventanas del cielo. Una vez
Esas ventanas dejaron pasar el agua que vino sobre la tierra. La segunda vez, cuando las ventanas se abren, es cuando dice el Señor, y es para bendecir, no para destruir. Y probadme ahora en esto, si no os abro de las ventanas de los cielos para derramar bendición en abundancia. Esas ventanas nunca más se van a abrir para destrucción, solo para la bendición. Y dice, así como juré, así he jurado, que no me enojaré contra ti, ni te voy a reñir. ¡Wow! Jeremías 31, versículo 3. El Señor se manifestó a mí. El Señor se manifestó y me dijo, con amor eterno te he amado. Y ahora oye, querido oyente, Hebreos 9, versículo 11 al 14, impresionante. Pero estando ya presente Cristo, Jesucristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, entró por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano de hombres, no es de esta creación, y no por la sangre de machos cabrios, ni de becerros, sino por su propia sangre. Jesucristo entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrios y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Jesucristo, el cual mediante el Espíritu Santo eterno se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para que podáis servir a Dios. Querido oyente, Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Jesucristo nos perdonó. Él nos purificó con su sangre. Él nos dio su gracia. Pase lo que pase, la gracia nunca se va a apartar de nosotros. Como dice Salmo 52, la gracia de Dios es continua. Y como dicen los salmos, des Tages wird seine Gnade aufbieten, dice en alemán. De día le dará órdenes a su gracia que estén contigo. El Dios de mi gracia va delante de mí. Su gracia viene sobre mí. Su gracia nos rodea. Su gracia está en nosotros. Su gracia. En su gracia está la justicia, la santidad. ¿Qué es la gracia de Jesucristo? ¿Quieres saberlo, querido oyente? La gracia es esto, que todo lo que era Jesucristo, por naturaleza, lo somos nosotros por la gracia. Jesucristo era santo por la gracia, santo por naturaleza. Nosotros somos santificados por la gracia. Jesucristo era justo por su comportamiento. Nosotros somos justificados por la gracia. Jesucristo era perfecto de nacimiento. Nosotros somos perfectos por la redención de Jesucristo. Y querido oyente, si eres católico, evangélico, ortodoxo, adventista, o sea lo que sea, déjame decirte honestamente, ni el guardar del Shabbat a los adventistas, ni de poner velas, ni orar a santos o a vírgenes. Querido oyente, todo eso no te sirve nada. Lo único que nos salva es la gracia de Jesucristo, que contiene todo. Por eso el apóstol Pedro
Él lo supo muy bien cuando dijo en 1 de Pedro 1, versículo 13, poned toda vuestra esperanza en la gracia. Y en versículo 10 dice, todos los profetas profetizaron de la gracia. Querido oyente, le prometo una cosa, mire. Gracias a Dios, yo no sé, honestamente, y el que se cree que sabe todo, en verdad es stupid. No sabemos todo. Pero hay cosas que sí se pueden saber, y es esto. Pase lo que pase, la gracia nunca se va a apartar de usted. Querido oyente, no sé en qué situación estás. No sé qué diablo, qué demonio, qué situación. No sé qué opresión. No sé lo que ha venido sobre su vida. No sé qué ansiedad le ha rodeado. No lo sé. Pero querido oyente, le prometo una cosa. Que la gracia de Jesucristo quiere manifestarse en su vida. Si su hijo, su hija, su esposo, su esposa, o otra ruptura ha venido sobre la familia, se han ido o habéis peleado, se ha roto, ha dañado. Querido oyente, la gracia tiene un poder que no se puede imaginar. Si usted le pide a Dios el Padre que manifieste su gracia, Él va a derramar su gracia, va a mostrar su gracia, va a revelar su gracia sobre su situación y sobre su vida. No sé en qué situación está, querido oyente, pero ponga toda su confianza en la gracia del Señor Jesucristo, que nos lleva al amor de Dios y nos deja participar de la comunión del Espíritu Santo. ¿Cuánto me encantaría enviarle esta predicación sobre la gracia eterna de Jesucristo? La gracia eterna de Jesucristo.